Y uno de ellos dice obtener información para la toma de decisiones en una moneda distinta de la local. Brindar información a accionistas del exterior que se sienten más cómodos usando datos expresados en la moneda de su propio país o en otra de uso universal. Obviamente, pues si yo soy inversionista, a mí no me sirve conocer la rentabilidad de la empresa de la sucursal donde opera, sino que yo la quiero conocer en la moneda de curso legal donde yo opero, la casa matriz, porque como ahí bien lo hice, para toma de decisiones. Ya de nada me sirve conocer si para tomar decisiones yo debo de consolidar la información contable para poder tener un panorama completo y real de las operaciones, ¿verdad? No operaciones por separado, sino que operaciones conjuntas. Entonces, porque a la hora de poder elaborar estados financieros por separado, por ejemplo, la sucursal puede mostrar una rentabilidad razonable, pero a la hora de consolidar la información, pueda que esa rentabilidad obviamente va a ser, pueda que sea menor, pueda que sea mayor. Entonces, el objetivo del inversionista en este caso, pues es conocer la rentabilidad real de las operaciones que controla la casa central a través de las distintas sucursales que tiene operando en distintos países, ¿verdad? En este caso vamos a hacer referencia a países porque estamos tratando de enfocarnos al tema de moneda extranjera, ¿verdad? Ya hablamos local el sábado pasado porque efectivamente era una empresa que sus sucursales operaban únicamente en Guatemala. Eso es básicamente los objetivos de la conversión, algunas definiciones, vamos a ver. Permítanme que... ¿Qué es la divisa? Todos tenemos ya, perdón que se me reseca la garganta, compañero. Todos tenemos en cuenta el término de divisa. Ya entonces automáticamente nuestra mente se enfoca a una moneda extranjera al hablar de divisa. Y dice, se entiende por divisa los depósitos bancarios a la vista denominados en moneda extranjera. Pues esta es una definición un tanto técnica que nos enfoca básicamente a depósitos bancarios en moneda extranjera, ¿ya? Pero siempre el término divisa, pues sí se relaciona directamente con la moneda extranjera. El tipo de cambio. El tipo de cambio es una expresión monetaria con la cual se igualan dos monedas de diferentes países. Esa es una definición bastante completa de lo que es el tipo de cambio, ¿ya? Es una expresión monetaria con la cual se igualan dos monedas de diferentes países. O es la cantidad de moneda nacional que debe ser entregada a cambio de una unidad de moneda extranjera. Es otra que es usualmente conocida en otras palabras en nuestro medio. ¿Cómo será el tipo de cambio? ¿Cuánto vale? ¿Cuántos quetzales me darán por un dólar? Etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comentarios pues va enfocado a la definición de que es la cantidad de moneda nacional que debe ser entregada a cambio de una unidad de moneda extranjera o a cambio de un dólar o de un euro, etcétera, ¿verdad? Cualquier moneda extranjera. El sistema de cómo se determina el tipo de cambio.
Dice que existen dos sistemas o regímenes de determinación del tipo de cambio. Uno determinado por las fuerzas del mercado, oferta y demanda. Y el otro es establecido por las autoridades de un país y aceptado por el sistema, que se mantiene fijo y únicamente se puede alterar de acuerdo a determinadas reglas. En este caso, en Guatemala, pues, nuestro sistema de determinación del tipo de cambio, pues, sabemos perfectamente que es a través de las entidades bancarias, ¿verdad? En este caso, el Banco de Guatemala es el que establece el tipo de cambio. Entonces, en cuanto a las ofertas del mercado, oferta y demanda, pues eso básicamente no se da en Guatemala, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí sí se establece el tipo de cambio a través de la oferta y demanda, pero en nuestro medio, básicamente es a través del Banco de Guatemala que establece el tipo de cambio a regir en determinado trimestre o mensual, como se pueda determinar, ¿verdad? Las cotizaciones de moneda. Las cotizaciones de moneda pueden ser de dos tipos. Directa es cuando el tipo de cambio se expresa en función de la moneda nacional. Ejemplo, 7 quetzales por $1. Y la indirecta es cuando el tipo de cambio se expresa en función de la moneda nacional. Ejemplo, $1 equivale a 7 quetzales. Ya regularmente cuando nosotros también hacemos referencia como que usamos el tipo de cotización de moneda, el tipo indirecta, ¿verdad? Porque decimos por $1 son 7.70 y algo, 7.60, al tipo de cambio que esté en ese momento que nosotros queremos hacer alguna operación de cambio, ¿verdad? Muchas veces para los que reciben remesas, se aplica mucho eso, ¿verdad? Entonces, y inconscientemente, pues uno hace uso de esa terminología que a nuestra forma, pues hacemos uso de la cotización de la moneda de forma indirecta. Los tipos de cambio. Hay tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor. Veamos el tipo de cambio comprador. Si a ustedes es el tipo de cambio comprador, ese tipo de cambio se aplica cuando vendemos divisa a un banco del sistema. El vendedor se aplica cuando compramos divisa a un banco del sistema. Cuando nosotros, cuando a alguien le envían remesas, ¿qué tipo de cambio le aplican, compañeros? Licenciado, ¿Sí? yo creo que es cuando del tipo de cambio de cuando compramos, porque ese es el más beneficioso a veces para el banco. Cuando lo compramos, digo, cuando lo compra. Cuando lo compra. Ajá, muy bien. Sí, efectivamente, si ustedes hacen un comparativo, por ejemplo, podríamos entrar a alguna página de un banco y nos podemos hacer referencia a ver los tipos de cambio. Y efectivamente el cambio es un negocio, básicamente las entidades financieras, ¿verdad? A pesar de que operan con capital ajeno, podríamos decir. ¿Por qué? Porque es a través de depósitos, operaciones
los cuentavientes. Entonces, pero es un negocio, ellos, el tipo de cambio comprador es más elevado que obviamente el tipo de cambio vendedor. Entonces, es bastante ilógico, pero así es el sistema financiero, ¿verdad? Entonces, porque ellos básicamente cuando vendan esos dólares, pues tienen que recuperar algo. Entonces, efectivamente, cuando uno se acerca a una entidad o a una casa de cambio, pues básicamente le aplican el tipo de cambio comprador, ¿verdad? No es uno el que sí le está vendiendo uno, se interpreta porque yo estoy entregando y ellos me están comprando, pero le aplican un tipo de cambio menor al tipo de cambio de vendedor que cuando yo vaya a comprar dólares, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente, gracias compañero, así sería, nos aplican el tipo de cambio comprador. Saliendo de esa parte, de esa terminología a utilizar, pues ya entramos un poco a la parte de las cuentas, las famosas cuentas recíprocas utilizadas en las eliminaciones. Y acá pues ya miramos un poco más de cuentas, aunque sí son casi las mismas, ¿verdad? En relación a las de moneda local. Esto es importante, compañeros, que lo podamos identificar. ¿Por qué? Porque nos va a servir en el desarrollo de la hoja de trabajo. Veamos ahí en el cuadro, nos dice que la sucursal, la cuenta, sucursal cuenta corriente, sería esta. En la casa central tiene saldo deudor. En la casa central tiene saldo deudor. La cuenta, casa central, cuenta corriente, en la sucursal tiene saldo acreedor. Ya eso del por qué, ya se lo dejo a su análisis. A cada uno ya se los expliqué también. Y la mercadería enviada a la sucursal tiene saldo acreedor en la casa central y la mercadería recibida de la casa central en la sucursal tiene saldo deudor. Acá pues ya aparece una mercadería enviada a la sucursal con recargo, tiene un saldo acreedor, que básicamente es lo que se les explicaba, que existe un método, aparte del que se trabajó, método del costo, con recargo, que la empresa Casa Central envía a la sucursal mercadería con un cierto recargo que en efecto lo utilizan muchas veces para desviar un poco la atención de los encargados de manejo en la sucursal, para que ellos no puedan de alguna forma determinar cuál es la ganancia real de esa mercadería que les están trasladando, ¿verdad? Entonces, es una técnica o política de la casa central o de la matriz puramente interna, ¿verdad? Tenemos la remesa a sucursal con saldo deudor en la casa central y remesa de la casa central en la sucursal con saldo acreedor. En casa central está la cuenta remesas de sucursal, tiene saldo acreedor, y remesas a la casa central tiene saldo deudor. Cuando yo explico esta parte, les hago énfasis a que esas palabras de la y a la son las que dan la pauta de poder identificar que, o poder, mejor dicho, poder analizar la naturaleza del por qué se da el cargo y abono de esas cuentas, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a las cuentas recíprocas utilizadas en las eliminaciones. ¿Y qué son las cuentas recíprocas? Son cuentas de orden o cuentas que se utilizan para operaciones entre
ambas compañías, operaciones puramente internas que obviamente pues deben de ser regularizadas para que la información financiera sea real y no exista ningún sesgo en cuanto a una alteración de valores, porque lo que salió de allá entró acá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso se le llaman cuentas de orden o transitorias, porque o cuentas recíprocas, como acá lo dice, porque únicamente reflejan operaciones entre compañías. ¿Algún comentario de esta presentación, compañeros? ¿Alguna duda? Ya que lo tienen visualizado en pantalla, si tienen alguna duda o algo relacionado a la cuenta, por favor, díganla. Yo no sé si porque no me conocen, no participan, o debe estar claro para los 48 alumnos que tengo. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, licenciado. Sí, Bueno, es que verán, no sé si ustedes han tenido el gusto de estar exponiendo o desarrollando algún tema, pero créanme lo que se siente uno hasta ignorado a tal punto que nadie responde. Es como que estuviera solo uno ahí frente al monitor, ¿verdad? Entonces, sí es un poco extraño, pero ya vamos a regresar a las aulas. Veamos las reglas, podríamos decir como reglas del juego para poder desarrollar este tema de sucursales o agencias sucursales en moneda extranjera. Acá pues básicamente como estamos hablando de la conversión del balance de la sucursal, pues tenemos que tener la observancia de unos tipos de cambio que se deben aplicar a esos saldos o a esos valores del balance de saldo de la sucursal, enfocados obviamente pues a través de un tipo de cambio que se va a manejar para efectos de la naturaleza o el origen de la cuenta. Por ejemplo, acá se dice el renglón y el tipo de cambio. Está la columna del renglón y el tipo de cambio. En el renglón tenemos perdón, el activo corriente. Al activo corriente se le va a aplicar un tipo de cambio corriente al cierre. Van a haber algunas excepciones que ahí las vamos a ir identificando en el desarrollo del ejercicio. Y hay unas cuentas que se catalogan como tipo de cambio corriente, sin embargo se les aplica un tipo de cambio histórico, pero ya los vamos a ir viendo que son excepciones a la regla, ¿verdad? Entonces, tenemos el activo fijo, depreciaciones, amortizaciones y depreciaciones acumuladas, se les aplica un tipo de cambio histórico. Esta es una... vamos a ver si están despiertos. Kelly Alarcón. ¿Me escuchan? Kelly Alarcón. ¿Sí me escucha? Disculpe. Sí. ¿Me podría indicar por qué se le aplicará un tipo de cambio histórico a las cuentas del activo fijo?
porque el tipo de cambio de divisas siempre varía. Ujú. Ya, gracias. María José Peña, Dígame. ¿por qué se le aplica a los activos fijos el tipo de cambio histórico? Porque tiene excepciones, Lic. ¿Qué tipo de excepción podría tener? ¿Alguna variación, por ejemplo? ¿Qué tipo de variación? Va, dejémosla ahí, gracias. Marvin David Ordóñez. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Por qué se aplica el tipo de cambio histórico a los activos fijos? El cambio que sufren, ¿Por el cambio? por la depreciación. Sí, ya más o menos. Más o menos, vamos. Rafael López. Buenos días, Rafael, ¿me escucha? Sí, buenos días, Lic. Disculpe, no sé, ya escuchó la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué se le aplicaría las cuentas del activo fijo y sus relacionadas, en este caso las depresiones acumuladas, el tipo de cambio histórico? Yo pienso un poco como que contrario a lo que han dicho los compañeros, nada más un poquito. Por ejemplo, las cuentas corrientes sí tienen un movimiento, en cambio los activos fijos, pues ya se sabe que son activos que casi no tienen movimiento, por eso es que se les aplica este tipo de cambio histórico, o sea, tomando de base el tipo de cambio anterior, ¿verdad? Con el actual. Solamente, Lic. Sí, gracias. Sí, efectivamente, en este caso, pues, el cambio histórico se le aplica porque es el tipo de cambio que corresponde a la fecha en que fue adquirido ese activo fijo. Entonces, como bien hacía mención el compañero, puede hacer que el tipo de cambio histórico se refiera a un año anterior en el que fue adquirido ese bien, o puede ser que sea de 3 o 2 años atrás del cierre que estamos haciendo. Si estamos haciendo un cierre de 2020 y vamos a convertir un activo fijo que fue adquirido hace 3 años, pues lo vamos a aplicar a ese tipo de cambio, ¿verdad? Entonces por eso se refiere, y como lo hacía referencia al compañero, muy acertada su comentario, que como son activos fijos regularmente no sufren ningún cambio, ¿verdad? A menos de que exista una revaluación de esos activos, ¿verdad? Entonces ahí pues ya es otro tratamiento contable en cuanto a las revaluaciones de activos, que ahí pues ya nos enfocamos a muchos aspectos a considerar, como el pago de impuestos por revaluación. En este caso, sí nos enfocamos a un tipo de cambio hacia atrás por la fecha de adquisición de ese activo fijo. Bueno, gracias compañeros por su participación. Y tenemos también los cargos del inventario inicial. También, este es un claro ejemplo. Sabemos que el inventario inicial, ¿por qué se le va a hacer el tipo de cambio histórico? Perdón, porque viene del saldo del año anterior, del cierre del año anterior. Los cargos diferidos, pues sabemos también que se originan en un año y tienen un diferimiento, pagos posteriores durante cierto tiempo. Entonces, en este caso, pues se les aplica también el tipo de cambio histórico.
pasivos a corto plazo y largo plazo, el tipo de cambio al cierre que se esté trabajando. El capital contable, pues eso es un capital o patrimonio, eso es invariable, a menos de que existan nuevas aportaciones, nuevo traslado hacia capital de parte de los accionistas, apertura o venta de acciones, situación que haga cambiar. Sin embargo, pues eso viene desde podríamos decir, desde la constitución de la empresa o de la sociedad, hablando de persona jurídica. Entonces, por eso básicamente es aplicable el tipo de cambio histórico. Las recíprocas, recíproco en libros de la Casa Central, ese es el tipo de cambio, es decir, que el tipo de cambio que tenga la Casa Central, pues ese se le aplica a la cuenta de la sucursal en este caso, por eso habla del tipo de cambio recíproco. Y cuenta de resultados es un tipo de cambio promedio. Ya vamos a ir viendo mejor y vamos a entender mejor a qué se refiere cada tipo de cambio, ya conociendo las cuentas contables, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, compañeros. Ahí sería la parte teórica de introducción al tema de agencias y sucursales en moneda extranjera. Entonces, continuamos. Vamos a... ¿Sí? ¿Podría explicar por qué los pasivos sí tienen tipo de cambio? Acuérdense que los pasivos surgen son de movimiento del periodo muchas veces, ¿verdad? Entonces, algunos son saldos acumulados, cuentas por pagar, pero regularmente esos tienen movimiento en el periodo, ¿verdad? Si yo voy a ir a un saldo de un cierre, pues de proveedores de cuentas por pagar, préstamos, esos siempre tienen movimiento en el periodo, ¿verdad? Entonces, no le puedo aplicar un tipo de cambio histórico ni corriente al año anterior, porque esos básicamente la mayoría tienen un movimiento, ¿verdad? En ese periodo, ya porque estamos haciendo pagos, estamos haciendo abonos que hacen que los saldos vayan cambiando, ¿verdad? Entonces, por eso los activos fijos tienen un histórico, porque eso es su saldo, ahí sigue. Les aplica una precisión, pero el valor ahí sigue, ¿verdad? O sea, no hay ningún cambio en él, mientras que en los pasivos pues se originan, unos se originan en el periodo, otros van disminuyendo su saldo por los abonos que se realicen. Básicamente, por eso sería. Licenciado. Sí, dígame. Yo tengo duda. Si el capital contable tuviera una variación durante el periodo, ¿siempre se le aplicaría el tipo de cambio histórico? En este caso, vamos a ver la variación, si hay unas aportaciones o ventas de capital, básicamente va a ser a esa operación como tal. Acuérdense que las cuentas van separadas, ¿verdad? En el patrimonio, el saldo de la cuenta como tal que viene de acumulada, tiene su saldo, pero en el periodo pueden haber, como que les digo, capital suscrito o pagado que originalmente se haya originado en cierto año. Eso sí lo podemos determinar. Entonces, ese sí le podemos aplicar un tipo de cambio en donde se originó esa operación. Pero acuérdense que hay una cuenta que acumula ciertos saldos, entonces año con año. Entonces, ese sí se le aplica el tipo de cambio histórico. ¿Estamos ahí, compañero? Gracias, licenciado. Bueno, entonces entremos en materia a lo que nos gusta, ¿verdad? La parte práctica. Entonces, acá tenemos los balances de saldos
de ambas compañías. En este caso, la compañía New Corporation tiene su casa central en Estados Unidos y su sucursal en Guatemala. Para el efecto, pues nos muestran los saldos al 31 de diciembre de 2019 y tenemos ahí la descripción de las cuentas, la empresa, o sea, ambas, los valores de ambas compañías, y ahí están los saldos, ¿verdad?, de cada una. ¿Cuál es el primer procedimiento para poder empezar a desarrollar? Lo primero es identificar el cuadro de las cuentas. ¿Cuáles son los valores? En este caso, pues no se les está diciendo compañía casa central. Es para efectos que nosotros lo podamos identificar. De acuerdo a lo que vimos, ¿cuáles son los saldos? Podrían ser los saldos de la sucursal. ¿Cuáles podrían ser los saldos, compañeros, de la sucursal? Tito Ramírez. Yo pienso que que aparece en la primera columna son de la casa matriz. De la matriz. Bueno, entonces por defecto, la segunda. ¿Y por qué identificó que era la casa matriz? En lo que usted decía que, por ejemplo, en la primera cuenta, remesas a la casa central, pude identificar. Remesas de la casa a la casa central. Remesas a la casa central. Bueno, lo dijo bien, A la pero casa sucursal. a la sucursal, exacto. Vale, gracias. A través de las cuentas recíprocas que aparecen, podemos identificar estos valores que ustedes ven en la primera columna corresponden a la casa central, como lo decía el compañero, que lo identificó a través de la cuenta remesas a la casa central. Entonces esa cuenta básicamente pues está en libros de la casa central y esa tiene un saldo deudor, como se decía en la explicación de la parte teórica. Todos estos valores están expresados en dólares porque son valores de la casa central. Estos valores de la segunda columna son de la sucursal y lógicamente están expresados en quetzales, ¿verdad? Porque la sucursal se encuentra ubicada en Guatemala, entonces el tipo, la moneda en la que opera ella es el quetzal. Entonces ahí tenemos las cuentas, tenemos las remesas a la sucursal, remesas de la casa central, bancos, préstamos por pagar, casa central, cuenta corriente, compras, gastos de administración, documentos por cobrar, seguros pagados por anticipado, proveedores, amortizaciones acumuladas, amortización gasto, utilidades no retenidas, gastos de publicidad, clientes, gasto de inventario inicial, mercaderías enviadas a la sucursal, mercaderías recibidas de la casa central, equipo de cómputo o de cómputo adquirido el 31 de diciembre de 2013, reserva para cuentas incobrables y remesas a la casa central, remesas de la sucursal cuenta corriente y gastos acumulados por pagar, ventas. Bueno, entonces acá la importancia de acá para ustedes va a ser la clasificación de las cuentas. Entonces tenemos que tener recordar bien a qué corresponde cada cuenta, si es activo, si es pasivo, si es pérdida, si es ganancia, etcétera, ¿verdad?
para poder venir y hacer la clasificación correcta. El inventario final de ambas compañías. Y acá en la parte inferior ya vienen los tipos de cambio que les decía. Cambio corriente al cierre de diciembre de 2013, tenemos ahí el tipo de cambio de 5.50 por dólar, y corriente al 31 de diciembre de 2018, 7.25 por dólar, y corriente al 31 de 2019, 7.80 por dólar, ¿ya? Y el promedio 7.10. Entonces, esos son los tipos de cambio que nosotros vamos a aplicar de acuerdo a la clasificación de las ventas. ¿Cuál es el primer paso que se debe hacer? Tomen nota de eso que se está mencionando. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es convertir el balance de saldos o de comprobación de la sucursal a la moneda de la casa central, en este caso el dólar. Entonces, para efectos de conversión de eso, nos vamos a trasladar a la hoja de cálculo y nos vamos a ir a un cuadro que se denomina conversión del balance de comprobación a moneda de casa central en dólares. Entonces aquí empezamos y hacemos una clasificación. Siempre sí les voy a pedir de favor que si van a, ustedes como alumnos, ustedes son muy pilas y ya saben qué pueden hacer para poder ir tomando notas o tomar capturas o grabar de parte de ustedes lo que quieran, para evitar porque entonces no salimos de nada. Mi objetivo es que ustedes traten de tomar nota lo más que puedan y para sus futuras consultas o desarrollo de cualquier prueba, ¿verdad? Entonces, lo primero, acá podrían decirme, Licky, podemos suelta que vamos a colocar unas que van en el D, otras que van en la B, no importa. Sin embargo, para efectos de presentación, sí, de preferencia, si se clasifican primero las cuentas, saldo deudor y luego la de deudor, como se visualiza en las primeras dos columnas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Les decía, ya tenemos el enunciado o la hoja de datos esta, ya leemos, identificamos cuál es la sucursal y entonces ya nos trasladamos a la hoja donde vamos a hacer el cuadro de conversión. Acá ya clasificamos cuentas, como le decía, primero las cuentas de saldo deudor. Tal vez se les dificulta porque lo que hace uno es básicamente como alumno y se empieza a leer y dice bancos. Bancos, tenemos bancos, sí, hay bancos. Va. Esa sería la primera cuenta, bancos. Vamos a actualizar aquí. Bancos. Bancos tiene un saldo de 383.997.60 quetzales. ¿Qué tipo de cambio se le aplica a esa cuenta? ¿Qué tipo de cambio le aplicaríamos, compañeros? Va a cuenta bancos. El tipo de cambio corriente al cierre, veamos. 7.80. 7.80. La operación dividimos el total en que sale dentro del tipo de cambio para que nos exprese el valor en dólares. Entonces, esos 383.997.60 equivalen a 49.230.46 dólares. ¿Ya? Seguimos clasificando y nos vamos al cuadro. Banco, seguimos.
Tenemos compras. Compras 411.000 quetzales. Vamos al cuadro de ecuación. 411.012 quetzales. ¿Qué tipo de cambio le aplicamos a compras, compañeros? Promedio. Gracias, exacto. Tipo de cambio promedio, considerando que esta es una cuenta del estado de resultados, una cuenta de pérdida, y entonces el tipo de cambio es el promedio que le va a convertir esos quetzales a dólares. Veamos, confirmemos si es 710, efectivamente 710. Y ya tenemos el valor que equivale a 57.089.01 dólares. Luego nos vamos siempre a la hoja, vean lo que es, cómo se está desarrollando. Seguimos administración. 186.380.64 quetzales. Ahí tenemos siempre tipo de cambio de 26.250.79 dólares. Vamos siempre a la hoja de datos. Aquí vamos, vamos a ir, si podemos, permite, bien. Vamos a ir de marcarlos. Regularmente también es una técnica que ustedes he visto que utilizan. Vamos a marcar las cuentas que hemos identificado como cuentas de saldo deudor. ¿Qué otra cuenta habrá? Tenemos por cobrar. Documentos por cobrar, 536.400 quetzales. Documentos por cobrar, y el tipo de cambio es corriente al cierre. Anticipado. Nos vamos al cuadro. Aplicar el tipo de cambio. Todo lo que sea pagado por adelantado, cualquier término que signifique que es por anticipado, le vamos a aplicar el tipo de cambio histórico. 5.50, veamos si es 5.50. Efectivamente, esto es el histórico. Hacemos referencia al año más antiguo, por decir, de los años anteriores al cierre, porque si tenemos el corriente al cierre 2019, básicamente el 2018 es corriente al año anterior, se puede denominar así, y el histórico pues es el más viejo, por decirle, como les decía, por no encontrar el término tal vez apropiado, pero es el año más antiguo en relación al corriente al cierre y corriente al año anterior, que sería 2018 y 2019. Entonces siempre va a haber una información de esa forma, un año muy atrás a los del corriente al cierre. Se le aplica el tipo de cambio histórico a los seguros pagados anticipados, por anticipado, o simplemente seguros anticipados, o cualquier término que me refiera a anticipado. Seguimos con Decía una pregunta. ¿sí? En relación a los tipos de cambio, el año 2013 sería el histórico,
Ajá. El 2019 sería el actual. 2019 Y el y el 2018 sería el anterior. anterior, así se denomina. Así le vamos a llamar corriente al año anterior. Ajá, Gracias. porque corriente al cierre es el 2019 y corriente al año anterior el 2018. Histórico, el que ustedes ya visualizan, mayor a los que ahí se les proporciona, ¿verdad? ¿Y el promedio a qué cuenta lo vamos a dar? Ahí dice el promedio, permítame, el promedio es a las cuentas del estado de resultados. A las cuentas del estado de resultados. Todas, hay excepciones, yo les dije, ahí vamos a ir viendo las excepciones cuando empecemos ya a aplicar a cuentas que son del estado de resultados. Una excepción, les decía, es el inventario inicial. El inventario inicial lo vamos a encontrar como parte de una estructura del estado de resultados. Pero el inventario inicial, les decía que se les aplica el corriente al año anterior. ¿Por qué? Porque viene de un saldo del año anterior. Entonces, a él se le aplica el tipo de cambio corriente al año anterior. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de una de las excepciones, pero ya van a aparecer otras. Pero efectivamente el promedio, el tipo de cambio promedio se le aplica a la mayoría de todas las cuentas del estado de resultados. Tenemos, sí. Y el promedio nosotros lo vamos No, a... ese no se determina. Ese promedio, no. Ese promedio, si se dan cuenta, los tipos de cambio ya se les proporciona, porque estamos hablando en términos didácticos, ¿verdad? Pero acuérdense que en la realidad, ya en el campo laboral, ustedes, por ejemplo, hay una póliza de importación, ustedes van a operar esa compra, por llamarla, porque así se denomina ya localmente, ¿verdad? Es una importación, ya le van a aplicar el tipo de cambio que estaba vigente. Y efectivamente ahí lo traen, las pólizas de importación, ahí traen el tipo de cambio que le deben de aplicar para poder convertir esa cantidad a quetzales. Entonces, básicamente el tipo de cambio ya lo tienen ustedes establecido. Y si no lo tienen, pues la empresa va a tener formas o va a tomar referencia. Por ejemplo, he conocido algunas empresas que utilizan de referencia el tipo de cambio donde maneja sus operaciones bancarias, ¿verdad? El tipo de cambio que tenga vigente el banco en ese momento. Entonces, en una auditoría, lo que hace uno es verificar qué tipo de cambio aplicaron. Y si el tipo de cambio que aplicaron es congruente a la fecha que registraron la operación, entonces no hay ninguna deficiencia o ningún hallazgo, ningún ajuste, como se quiera identificar esa situación. Entonces, porque hago mención, los de cambio ya están establecidos, ¿ya? Las operaciones se registran con el tipo de cambio que se generaron en el momento de la operación, sea compra, sea venta, sea importación, etcétera, compra de un inmueble en el extranjero, ahí se va a establecer el tipo de cambio, se va a determinar de referencia a alguna entidad bancaria o quién rige ahí el tipo de cambio. Entonces, no se preocupen, ese tipo de cambio promedio, ninguno de los tipos de cambio ustedes lo determinan, eso ya se les proporciona. De acuerdo, gracias, Lick. Bueno, entonces continuemos, íbamos en los seguros anticipados, amortizaciones. Las amortizaciones, como bien se decía ya, que a las cuentas del activo fijo, hablaba de depreciaciones, amortizaciones, Bueno, las amortizaciones son, esos son producto de un activo con un registro de adquisición histórico. Entonces, las amortizaciones tienen un tipo de cambio histórico. Acuérdense que hablamos de un gasto de organización.
gastos de organización, ¿de dónde vienen? De una empresa se constituyó. Entonces, eso es aplicable. ¿Y qué se relaciona con ello? Acá hay otra, compañero preguntaba, hay otra excepción. Las amortizaciones son cuentas de gasto, pero tomemos nota de eso. Le vamos a aplicar el tipo de cambio, todas aquellas que su cuenta, por ejemplo, hablemos de documentos de cuentas por cobrar, que se deriven de ellos, le vamos a aplicar el tipo de cambio que se relaciona con la cuenta de donde surge. Por ejemplo, documentos por cobrar. ¿Qué se deriva de documentos por cobrar o de clientes? Una estimación, una reserva para cuentas incobrables, una cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, a todas esas cuentas que se relacionan con ellas, se les va a aplicar el tipo de cambio que con ellas se relaciona. Entonces, si acá apareciera una cuenta, estimación para cuentas incobrables, le vamos a aplicar el tipo de cambio de 780 de la cuenta documentos por cobrar, porque esa es una regla que se establece para poder elaborar este tipo de ejercicios. Ya lo vamos a ir viendo ahí y vamos a ir identificando esas excepciones. Entonces, amortizaciones, se le aplica el tipo de cambio histórico, 5.50. Gastos de publicidad. Vemos gastos de publicidad. Ya vimos amortizaciones, gastos de publicidad. Son cuentas de gasto o de resultados. Entonces, aplicamos el tipo de cambio histórico. Perdón, promedio. Estaba pensando en que ya les iba a dar un receso de 5 minutos. Si gustan, compañeros, nos tomamos ahí un pequeño receso. Vamos a, regresemos a las 8:15 para continuar con el desarrollo del tema. De acuerdo, gracias. Bueno, Gracias. bueno, de nada.
Bueno, compañeros, disculpen, tuve un pequeño inconveniente técnico. No sé si me pueden visualizar la pantalla. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Gracias. Entonces, no sé si ya les había compartido cuando se trabó ahí la madre, si ya les había compartido ahí el chat, si no, pues nuevamente el link para su registro. Ahí está nuevamente. Entonces sigamos. Íbamos con gastos de publicidad. Gastos de publicidad. Luego tenemos clientes. Clientes en este caso pues no tiene saldo en la cuenta de la sucursal. Gastos de venta, tipo de cambio corriente, promedio, perdón. Inventario inicial, decíamos corriente al año anterior. Ahí estamos, 7.25 el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2018. Mercadería recibida de la casa central. Acá es donde vamos a tratar de enfocarnos un poco y comprender a qué se refiere el tipo de cambio recíproco. Entonces, mercadería recibida casa central. ¿Cuál es su equivalente de la cuenta en la casa central? ¿Con qué cuenta sale esa mercadería que la sucursal? No sé si voy a tratar de plantearlo de esa para que comprendamos a qué se refiere el recíproco tipo de cambio. Entonces, mercadería recibida de la casa central. ¿Cómo registra la casa central en sus libros esa mercadería que envía a la sucursal? ¿Con qué cuenta? Busquemos, no sé si pueden visualizar con qué cuenta, si no yo lo voy a poner acá y me dicen con qué cuenta registra lo que envía a la sucursal la casa central. Mercaderías enviadas a la sucursal. Mercaderías enviadas a la sucursal, exacto. Entonces, al hablar de recíproco, ¿qué significa? Que lo que la casa central envió, en este caso acá está la cuenta, la casa central envió en dólares 120.024 dólares a la sucursal. Entonces, estos 772.351.20 equivalen a 120.024 dólares. ¿Ya? Por eso dice recíproco. ¿Por qué? Porque como allá en la casa central salió en dólares 120.024 a través de la cuenta mercaderías enviadas a la sucursal recibió 772.351.20. Eso equivale a 120.024 dólares. ¿Por qué? Porque como esa es la relación de la cuenta recíproca, entonces
a esto equivale, voy a ir a traer el valor en dólares de la cuenta recíproca de mercadería recibida de la casa central. No sé si estamos bien ahí, compañeros. ¿Logramos captar a qué se refiere el tipo de cambio recíproco? Licenciado, disculpe. Yo voy a ver quién me habla, disculpe. Permítame. Sí, ¿quién me habla? Marisa. Dígame, Marisa. La escucho. Es que yo no le entendí esa parte. El tipo de cambio recíproco. Sí, va. Vea. ¿Quién más no le entendió? Que levante la mano. Vieron que así, sí. Bueno, entonces, para responder a los compañeritos, Maritza, le voy a responder con una pregunta, porque me gusta responder con preguntas para que logremos entender mejor. ¿Cuál es la cuenta? Si ustedes posiciónense los que tienen esa duda. ¿Con qué cuenta registran ustedes como casa central la mercadería que envían a la sucursal? ¿Con qué cuenta? Mercadería enviada a sucursal. Mercadería enviada a la sucursal. Ya, ¿está bien? Entonces, cuando viene hacia mi sucursal, yo soy sucursal, yo voy a registrar mercaderías recibidas de la casa central, ¿ya? Y voy a registrar ahí lo que ustedes, casa central, me enviaron a través de su cuenta contable, mercaderías enviadas a la sucursal. ¿Qué significa? Que como lo que yo envié, en este caso, lo que ustedes me enviaron a través de la cuenta mercaderías enviadas a la sucursal es exactamente lo que yo recibí a través de mi cuenta mercaderías recibida de la casa central. Entonces, lo que ustedes me enviaron en dólares, yo lo recibí en quetzales, porque ustedes están en el extranjero, están en Estados Unidos, y yo cuando hice mi conversión, lo trasladé, esos 120.024 quetzales, los trasladé a los trasladé a quetzales, que equivale a 772.351.20, ¿ya? Entonces, por eso es que se llama recíproco, porque lo que salió a través de la cuenta de ustedes, mercadería enviada a la sucursal, yo lo registré a través de mi cuenta mercadería recibida de la sucursal, y es el equivalente de quetzales a lo que ustedes me enviaron de dólares, ¿ya? Por eso se llama recíproco. Yo voy a ir y ustedes van a ir a su hoja de datos y dicen, bueno, si yo tengo mercaderías recibidas, ¿cuál es la contracuenta, por decirle así, por llamarlo, porque busquemos una forma de cómo identificarlo? ¿Cuál es la contracuenta en la casa central? Bueno, voy a ir, dice mercaderías enviadas a la sucursal. Este es el valor. Ya, estos son los dólares, a lo que equivale 772.351. Entonces yo no voy a aplicar ningún tipo de cambio, sino que solo lo voy a colocar porque ya está la cantidad en dólares. No voy a convertir nada, porque los 120.024 equivale a 772.351.20, ¿ya? Por lo que ya les explicaba de la forma en cómo opera y cómo se relaciona la operación entre ellas. No sé si
logré darme a explicar, compañera, o los compañeros que tenían dudas. Si no, volvemos o lo miramos en la siguiente cuenta. ¿Lograron comprender por qué o en dónde se enfoca la duda? Mejor partamos de ahí. Concretamente, ¿en qué tiene duda? Sí, le quedó claro. Mi duda era cuál era el tipo de cambio. Pero Vaya. Sí, por eso no existe un tipo de cambio, sino que ya tenemos el valor por el cual la casa central tiene su registro en dólares. Entonces vamos a ir a buscar nuestra contracuenta en la sucursal, cómo ingresó, para poder relacionarlo con ese valor en dólares. ¿Ya? Así es, no se aplica ningún tipo de cambio, solo se hace referencia a que es lo recíproco que se da entre ellas. Remesas, vamos acá a otra cuenta. Acá veamos a alguien más. Remesas a la casa central. ¿Qué pasa en este caso? La cuenta, ¿qué me da a entender la cuenta remesas a la casa central? Voy a preguntar. No sé si le pregunto siempre a los mismos, pero no creo. Isai Paredes. Isai o Isaí, no sé cómo se pronuncia su nombre, disculpe. Gracias. ¿Cuál es la remesas a la casa central? ¿Usted quiere identificar cuál es cuál es la contracuenta de esas remesas a la casa central? Si yo quiero averiguar el valor tipo de cambio recíproco de esa cuenta, ¿cuál cuenta me indicaría usted? Pero a este se le va a aplicar el tipo de cambio, ¿no? No, pues, no hay ningún tipo de cambio. Le estoy hablando tipo de cambio recíproco. No es en sí el tipo de cambio, sino que lo que les explicaba con la cuenta anterior. Ustedes van e identifican en la columna de la casa central cuál es la cuenta que recibió lo que la sucursal envió. ¿Con qué cuenta? ¿Cuál sería la contracuenta en la casa central de remesas a la casa central? ¿Con qué cuenta registra la casa central lo que la sucursal envió a través de esta cuenta? Se los pongo de esa forma para que... Remesas recibidas de la sucursal, ¿no? Remesas recibidas de la sucursal. Como remesas de la sucursal aparece. Remesas de la sucursal sería, compañeros. Acá está. Noten lo que yo les decía. A la que va y de la que viene. Entonces, los 21.600 quetzales, perdón, dólares, es el equivalente a 129.600 quetzales. ¿Ya? Por eso partamos de volvemos a lo mismo, voy a volver a repetir. Por eso se dice recíproco. Si la cuenta de la casa central con la que recibió lo que le envió la sucursal tiene 121.600, significa que a eso equivalen los 129.600. Me tengo a explicar todo esto para que o sea, esa es la parte complicada, podríamos decir, en algún momento de la conversión de estos valores, cabal, esta parte de los recíprocos, que muchas veces no relacionamos, no tratamos de relacionar una cuenta con la otra, y se los explico así
para que logremos comprender, y no solo mecanizado, ¿verdad? Bueno, entonces aquí le voy a poner la cuenta aquella, sino que saber del por qué es que se da eso. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna duda con relación al tipo de cambio recíproco de las remesas a la casa central. Vean que es sencillo cómo relacionar eso con los registros de la casa central. Entonces, no sé si hay alguna duda, compañeros. Entonces, seguimos el equipo de cómputo. Inventario inicial, no lo habíamos marcado. Lo tenemos recibidas de la casa central. Equipo de cómputo. ¿Por qué hace referencia a acá adquirido el 31 de diciembre de 2012? Esa es una referencia para que podamos decir, bueno, a este le voy a aplicar el tipo de cambio histórico, ¿ya? Entonces, por eso es que se hace referencia al lado de la cuenta equipo de cómputo cuando fue adquirido, para que relacionemos y apliquemos el tipo de cambio histórico, que es de 5.50 dólares, quetzales, perdón, por dólar. Entonces, tenemos que los 43,000 equivale a 7,846.83 dólares. Luego nos vamos a otra cuenta. Acá ya terminamos, si se dan cuenta, ya terminamos de clasificar las cuentas con saldo deudor. ¿Ya? Lo que les decía, se dan cuenta, ya ordenado, se mira de otra forma y a ustedes les sirve también para una mejor visibilidad y traslado a la hoja de trabajo. Muy distinto que empiecen a colocar debe, haber y así todas revueltas las cuentas, por decirle una forma. Ya, entonces ahorita terminamos, ahora vamos a ir con las cuentas del saldo acreedor. Vamos a... Podríamos acá partir de remesas de la casa central y casa central cuenta corriente, o como ustedes lo consideren, pero siempre tomando en cuenta la clasificación. Pero efectivamente acá está la cuenta vamos a tratar de identificar con otro. Creo que no deja de escoger el color. Tenemos remesas de la casa central, 201,600 quetzales. 201,600 de la casa central. Remesas de la casa central. ¿Cuál es la cuenta recíproca de eso? De remesas de la casa central, y acá la tenemos cerca, remesas a la sucursal. Entonces el tipo de cambio recíproco va a ser el de remesas a la sucursal. Casa central cuenta corriente. ¿Cuál es el tipo? Sería el tipo de cambio recíproco de cuenta de casa central cuenta corriente. Sucursal cuenta corriente, Lick. Sucursal cuenta corriente. Ajá. Así es. Muy bien. Luego continuamos con gastos acumulados por pagar. Tenemos el tipo de cambio corriente al cierre, considerando que se decía, por lo que ya platicamos, que todas las cuentas del pasivo
corriente o pasivo a corto plazo o largo plazo, se le va a aplicar el corriente al cierre. En este caso, gastos acumulados o pagar 780, reserva para cuentas incobrables 780. ¿Por qué 780? Porque lo que les explicaba en relación a la cuenta que se relaciona con cuentas por cobrar o clientes, entonces a ella se le va a aplicar el tipo de cambio corriente al cierre. Ya son las excepciones que les mencionaba que existen en relación a la aplicación del tipo de cambio. Amortizaciones acumuladas, histórico, proveedores 780, vamos a marcar en la hoja que ya no seguimos. Estas cuentas ya las remesas y gastos acumulados, proveedores, ventas. Luego ventas, pues no hay pierde, el tipo de cambio promedio 7.10. Bueno, entonces aquí siempre les puede estas dos columnas siempre les va a cuadrar porque es una diferencia, no es una diferencia acá. Bueno, no he visto si hay situaciones, siempre les va a sumar, ¿verdad? Pero de acá depende mucho. Si nosotros aplicamos un tipo de cambio erróneo acá, vamos a trasladar, lo que siempre hago énfasis, vamos a trasladar datos incorrectos a la hoja de trabajo. Si yo tengo malo acá, voy a tener mala la pérdida o ganancia en conversión. Entonces, todo esto tiene incidencia en la hoja de trabajo. Por eso es de tener mucho cuidado para poder aplicar los tipos de cambio, ¿verdad? Y evitar cualquier error que se pueda dar en la clasificación y aplicación del tipo de cambio. Entonces, ya terminando de aplicar o convertir el balance de comprobación o de saldo de la sucursal, ya lo tenemos clasificado y todo, procedemos a determinar nuestras sumas y determinamos una ganancia o una pérdida en conversión. En este ejercicio, pues, es una pérdida en conversión, porque tenemos más nuestra suma de las cuentas del saldo acreedor o del haber son mayores a las del debe. Entonces, hay una pérdida en conversión de 61.340.44. ¿Ya? Entonces, luego tenemos acá total y cuadramos las columnas. Por último, le aplicamos el tipo de cambio al inventario final. Básicamente siempre se le calcula así porque no forma parte del balance de saldos que nos proporcionaron ahí. Entonces, básicamente se le aplica el tipo de cambio. Ya se utiliza en la hoja de trabajo para elaborar el estado de resultados. Por eso no forma parte del balance, porque ya se utiliza para efectos de elaboración del estado de resultados. Sin embargo, sí es objeto de conversión para poder elaborar la hoja de trabajo en dólares, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna duda en relación a la elaboración de este cuadro de conversión, compañeros? Lic, ¿Sí? las utilidades no retenidas creo que se va a tomar hasta la hoja de trabajo, ¿verdad? Pero sí, porque
utilidades no retenidas no tiene la sucursal. Ah, ya. Según, sí, no. Solo hay en ¿cómo se llama? Básicamente esa cuenta siempre como que va a reflejar en libros de la casa central, porque esa pues obviamente es reflejo de movimiento ya consolidado, ¿verdad? Entonces ella siempre va a formar parte de los registros de la casa central. Entonces no va a ser no va a ser, sino que no va a aparecer en sucursal, porque ella no determina utilidades retenidas, sino que ya esto se da cuando ya se da una, sí, en la casa central ya se da una consolidación de los estados financieros y probablemente proceden a trasladar, a pagar dividendos, etcétera, todo lo que afecte la cuenta de utilidades no retenidas o ganancias no distribuidas, es otro término utilizado para reflejar esa cuenta, pero no es por eso que no aparece en el cuadro de conversión, pero sí a utilizarse en la hoja de trabajo. Entonces, retomando, ¿tienen dudas con relación al cuadro de conversión? ¿Cómo es el procedimiento? Hasta acá vamos bien de cómo se empieza a elaborar el ejercicio de agencias sucursales en moneda extranjera. Licenciado. Sí. Yo solo tengo una pequeña duda. En la cuenta de equipo de computación, usted dice de que, o sea, tiene ahí adquirido en el 2013, ¿verdad? Entonces, mi duda es, si la fecha reflejara en el 2018, la tasa el tipo de cambio que yo aplicaría... Sí, tiene que ser el tipo de cambio. Exactamente. Sí, ahí se le va a colocar la referencia al año que fue adquirido para su ubicación y aplicación del tipo de cambio. Pero acá para enfocarnos más al término histórico, trato de colocarle un año mucho anterior a eso, ¿verdad? Para que podamos relacionar del porqué histórico. Pero sí puede aplicarse, si le pongo de referencia adquirido en el 2018, se le aplica el tipo de cambio de ese año. Eso no hay ningún problema, no tiene ningún inconveniente, ¿verdad? Ok, Lick, gracias. Lick. Sí, le escucho. O sea que usted, por ejemplo, en esas cuentas va a poner la fecha que fue adquirido. Ahí regularmente, si no la colocara, ¿qué pasa? Si no la coloco, o sea, a veces ya son técnicas, ¿verdad? Para que ustedes por lo menos pensemos un poquito. Si yo no la coloco y yo sé que le debo de aplicar un tipo de cambio histórico, yo le voy a aplicar el mayor. ¿Ya? Noten que tomen en cuenta que yo les estoy haciendo mención. Si no dijera la fecha de adquisición al lado de la cuenta en la hoja de datos, ustedes tienen que, sin necesidad de decir, pero aquí no dice cuándo fue adquirida, pero qué tipo de cambio histórico. Yo le voy a preguntar qué tipo de cambio le aplica. El histórico. Bueno, entonces determine cuál es el histórico. ¿Y cuál es el histórico? El tipo de cambio que tenga el año mucho antes al corriente al cierre, en este caso el 2013. Ya respondiendo a su pregunta. Sí, gracias, claro. Bueno. Entonces, estamos ahí con el cuadro de conversión. ¿Alguna duda más? No, todo bien. Repasemos, tratemos de leer a la parte de clasificación de cuentas, compañeros. Regularmente aparecen, yo sé, hay cuentas que sabemos que son cajoneras, que son parte de un estado financiero o de un estado de resultados, de estado de situación financiera, perdón, un estado de resultados,
que regularmente se colocan acá o las coloco para poder identificar qué tanto sabemos la clasificación. Entonces, leamos un poco esa parte de la clasificación de cuentas. ¿Ya? Entonces, porque eso es importante. Yo no me gusta hacer así, pero regularmente les digo, si esto está malo, la mayoría siempre va, es obvio, esto lo tienen que sacar bueno, las primeras columnas, porque es clasificar. Ya deberían de sacarlo. Donde regularmente tienen inconvenientes en aplicar los tipos de cambio. Y como les dije anteriormente, si me aplican un tipo de cambio aquí erróneo, todo se va a trasladar mal a la hoja. Y eso les coloco a referencia. ¿Y por qué tan bajo el punteo? Usted en la hoja de trabajo aplicó tal, y aún así acá en la hoja de trabajo, en la hoja de conversión, el cuadro de conversión, clasifican mal, aplican tipo de cambio y todavía muchas veces acá vienen y clasifican. Han habido casos de que me clasifican las utilidades no retenidas como parte del estado de resultados. Ya se imaginan qué resultado me puedan dar en esa hoja de trabajo. Se califica procedimiento, pero tampoco a tal grado de permitir una situación así, ¿verdad? Entonces, les hago esa observación para evitar, para que tratemos de evitar ese tipo de situaciones. Si hay algunos que nos cuesta la clasificación, que todavía a estas alturas nos confundimos en qué es activo, qué es pasivo, qué es esto, qué es lo otro, vayamos y leamos, por favor, para que no tengamos ese tipo de problemas. Entonces, eso sería la parte de la hoja del cuadro de conversión. Eso es lo primero que deben de hacer, convertir el balance de saldo de la sucursal a el tipo, la moneda de la casa central, en este caso el dólar. Ojo con esta parte, siempre les recalco, el encabezado es importante. Y ya luego nos vamos a la hoja de trabajo. La hoja de trabajo, pues, en este caso seguimos trabajando con dos estados financieros básicos, el estado de resultados y el estado de situación financiera. Entonces, ya trasladado, ya convertido de la casa sucursal y casa, trasladamos los valores a la hoja de trabajo. Siempre trabajamos, yo lo explico así, pero ya es a criterio de ustedes si empiezan a trasladar todo y trasladan hasta las últimas columnas. Eso ya es a criterio de ustedes, cómo se puedan organizar y ordenar mejor a la hora de desarrollar el trabajo, porque básicamente lo que uno quiere es evitar o minimizar el tiempo a utilizar en el desarrollo de las pruebas, ¿verdad? Entonces, ya nos venimos del cuadro de conversión a la hoja de trabajo. Y como siempre, pues, clasificamos las cuentas de casa central y sucursal y partimos de las ventas. Esto es como que si estuviéramos ya dando la estructura del estado de resultados como tal, como estado financiero. Ya tenemos las ventas, ya se dan cuenta, ya las ventas las traemos de la sucursal, las traemos ya convertidas en dólares, de acá, de estas dos columnas ya convertidas a dólares, ¿ya? Tenemos las ventas con 83,000 en la sucursal, 154.93 dólares, efectivamente acá están, ya, entonces ya empezamos a clasificar de acuerdo a la estructura. Esa es otra cosa que también califico. En la hoja de trabajo me tienen que clasificar de acuerdo a la estructura. Las únicas que van a cambiar, que son parte de estado de resultados, son estas, pero acuérdense que son recíprocas, esas desaparecen. Entonces seguimos, ventas. ¿Cuál es la estructura del estado de resultados? Ventas, inventario inicial, compras, inventario final, luego vienen los gastos de operación, vienen los gastos financieros o los productos financieros, luego la utilidad. Esa es la estructura. Entonces, las ventas, el inventario inicial,
El inventario inicial de la casa central, 390,000. Pues esos datos de la casa central los vamos a ir a traer a la hoja de datos. ¿Dónde está el inventario? 390,000. Acá está. 40. Y el valor, tengan cuidado también, suele suceder que muchas veces cruzamos la mirada de lo que estamos trasladando. Entonces, tengamos mucha concentración en ese sentido. Mejor evitemos estarle pidiendo copia a través del WhatsApp o cualquier otro medio al compañero, porque cuando levantamos la vista ya no, ya nos perdimos, ¿verdad? Entonces, inventario inicial también ya convertido a dólares. Todo lo de la sucursal viene del cuadro de conversión, compañeros. Por favor, eso para que no se pierda. Y todo lo de la casa central lo vamos a ir a traer a la hoja de datos, acá, la primera columna, ¿ya? Entonces, digamos, con las compras de ambas compañías, pues esto, como les digo, está en la hoja de datos. Compras de la casa central, 301,197,60. Sucursal, la sucursal en el cuadro de conversión tiene 57,889,01. Ahí estamos. Inventario final, 360,000. Tiene la casa central acá al final, 360,000. Y la sucursal tiene 1,000,000, pero como eso está convertido en dólares, el millón equivale a 198,461,54. Lo vemos en el cuadro de conversión, acá está, el final. Y luego las mercaderías enviadas a la sucursal, pues estas son cuentas del estado de resultados, pero podríamos decir transitorias o de orden. Las clasificamos de acuerdo a su naturaleza. La mercadería enviada a la sucursal decíamos que tiene un saldo acreedor. Ahí la tenemos en la casa central con 120,024. Y recibidas de la casa central en la sucursal tiene saldo deudor de 120,024. Entonces, voy a explicar una vez esta parte. Como tiene saldo acreedor, la mercadería enviada para efectos de eliminación la voy a colocar en el debe. La mercadería recibida de la casa central tiene saldo deudor, para su eliminación la voy a colocar en el haber, para que su saldo sea 0 en las últimas columnas. Gastos de administración, ahí no hay pierde, los clasificamos, amortizaciones, gastos de publicidad, gastos de venta. Luego clasificamos para el estado de resultados, trasladamos la pérdida o la ganancia en conversión determinada en el cuadro de conversión, como su nombre lo dice, acá la tenemos, y la trasladamos. Entonces ya ahí, luego determinamos siempre la ganancia o pérdida en la hoja de trabajo de cada una de las empresas, diferencia entre debe y haber, y trasladamos el valor a donde sume menos, ¿ya? Entonces, en caso, hay una ganancia. En el estado de resultados, si nosotros comparamos ingresos menos egresos y nuestros ingresos son mayores que nuestros egresos, va a haber una ganancia. Por eso es que acá hay una ganancia, porque nuestras cuentas de resultado de ingresos son mayores a nuestras cuentas de gastos. Entonces, se determina una ganancia de 45,133,60
en la casa central y en la sucursal una pérdida de 105.310.81, ¿ya? Entonces, ahí estamos en la parte de la primera parte del estado de resultados, tanto de la casa central como de la sucursal. Entonces, compañeros, lo vamos a dejar ahí. No sé si hay dudas al respecto. Si no, lo dejamos ahí para que ustedes ya se preparen. Nos pasamos unos minutos para que se preparen para su próximo curso. Si no hay dudas, pues deseo un feliz fin de semana y feliz sábado. La pequeña prueba estará habilitada a partir de las 5 de la tarde y se cierra a las 11:59. Son unas preguntas sencillísimas que no requieren de que se vayan a estresar leyendo o estudiando, ¿verdad? Es básicamente de lo que se habla, se van a dar cuenta. Entonces, esta metodología la voy a seguir aplicando para ver qué tanto han puesto atención, qué tanto han entendido lo que se les ha tratado de hacer llegar, ¿verdad? Entonces, deseo un feliz fin de semana, bendiciones, compañeros. Nos vemos y nos hablamos durante la semana. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Buen día, Lic. Gracias, Lic. Bueno. Buen día. Feliz día. Gracias. Feliz día.